Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Gracias. Gracias, Julia, gracias, Martín. Es un lujo siempre escucharlos. Quiero darles algunos avisos muy rápido antes de que continuemos con nuestra próxima speaker. Hay Wi-Fi en todos lados y la contraseña es Pensan Grande, todo junto en minúscula. No se olviden que pueden compartir todo lo que van viendo en el evento con el hashtag Experiencia Endeavor. Si algún amigo no pudo venir, ustedes les gustó algo de una charla que quieren volver a ver, todo se transmite por YouTube, por streaming en el canal de Endeavor Argentina. Y no me quiero olvidar de agradecer a los sponsors, que sin esto no sería posible, y a todos los asistentes y medios que se tomaron el tiempo de hoy pasar el día con nosotros. Y ahora sí, voy a presentar a la próxima speaker. Ella se llama Paz Álvarez, es la cofundadora y CEO de Savia Bio. Como ven por ahí con su avatar, le encantan los deportes extremos. Ella se crió en una finca en Mendoza, fanática del paracaidismo, y con solo 28 años, el MIT la nombró una de las personas más innovadoras sub-35. Así que, Paz, te invito al escenario. Gracias. La Paz. Muchas gracias. A vos. Wow. Buenos días a todos. Estar arriba de este escenario es un privilegio enorme. Soy una emprendedora mendocina en estadio temprano. Hace casi 4 años inicié mi camino emprendedor. Y la verdad es que realmente me conmueve mucho estar en este momento acá, porque tengo el privilegio de compartir este escenario. Hoy a lo largo del día van a ver a los líderes de las empresas que yo admiro, que son mi inspiración y que son mi ejemplo a seguir. Y yo hasta hace muy poco tiempo estaba de ese lado, así que estoy súper emocionada. Bueno, para quienes son médicos o científicos, tal vez hay un par en esta sala, tal vez les suene esta cara. Esta persona es Alexander Fleming. Él fue un médico y científico inglés que se hizo famoso por dejar los platos sucios. Nos ha pasado, ¿no? A todos. Fleming, en la década de 1920 en Londres, trabajaba estudiando bacterias en su laboratorio. En un momento se fue de vacaciones y dejó unas placas, que son, es una foto súper macro, ¿no? Como muy agrandada, pero hay unas placas, si alguna vez vieron un laboratorio, hay como unos vidriecitos, donde los científicos hacen experimentos y estudian microorganismos. Alexander dejó una placa y se fue de vacaciones. Cuando volvió, los microorganismos que estaba estudiando, las bacterias que estaba estudiando en esa placa, se contaminaron con un hongo y perdió el experimento. Lejos de descartar ese experimento, a Alexander le llamó mucho la atención cómo ese hongo mataba a sus microorganismos, a las bacterias que él estaba estudiando. Él no era especialista en hongos, él era especialista en bacterias. Pero ese hongo, que se llama Penicillium, fue un descubrimiento histórico. Alexander se dio cuenta que este hongo era capaz de matar bacterias. Y claro que le llamó la atención, ¿no? Y si bien él no era experto en ese tema, se puso a investigar y se dio cuenta que ese hongo era sumamente poderoso para poder controlar enfermedades basadas en bacterias, infecciones a los humanos, a la salud humana, basadas en bacterias. Así fue como Fleming descubrió la penicilina. La penicilina no era algo que Fleming estaba buscando. Él no quería desarrollar la penicilina. Pero gracias a la penicilina se inventaron los antibióticos y eso cambió realmente la historia de la humanidad, la historia de la mortalidad, la historia de la medicina, de la salud humana. A ese fenómeno se le llama serendipia. La serendipia es un hallazgo muy valioso de algo que no estábamos buscando. Podemos decir que Fleming encontró algo
que en realidad no estaba buscando. Él no estaba investigando la penicilina, no estaba buscando un antibiótico, no quería salvar a la humanidad de las infecciones microbianas con un hongo, no tenía ese objetivo en específico. Pero la serendipia apareció, ¿no? Un hallazgo muy valioso que de repente cambió la historia de la humanidad y le dio a Fleming un premio Nobel. Yo soy Paz, soy mendocina, tengo 30 años y les quiero confesar algo hoy. Yo nunca soñé con ser emprendedora. Para mí emprender fue una serendipia. Yo no les puedo contar una historia de una niña que siempre soñó con ser emprendedora, liderar una gran empresa, hacer tecnología. No, la verdad que no. Yo me considero más una exploradora. Yo soy una exploradora de la vida, de mí misma, del mundo, de los límites, de mis límites. Soy una apasionada de explorar. Y tal vez es porque crecí en una zona rural de la Argentina, en San Rafael, Mendoza, explorando desde muy chiquita, yendo a la montaña, buscando cosas nuevas para aprender, tratando de juntarme con personas nuevas. Y hay mucho de eso que en realidad viene determinado por mi historia familiar. Ella es Ana. Ana era mi abuela y ella era italiana, emigró a la Argentina escapándose de la guerra. Y después de muchísimos años de trabajar como peona rural en fincas de otros empresarios, logró comprarse una pequeña finca de 2 hectáreas. Yo nací y crecí hasta los 18 años en esa finca. Fui a una escuela rural, crecí en un entorno rural, mis compañeritos del colegio eran hijos de agricultores, de peones, de productores, de pequeños productores. Y mi abuela me enseñó mucho de lo que hoy determina mi camino, de lo que hoy marca mi camino. Mi abuela fue la primera emprendedora que yo conocí. Ella sin saberlo en realidad, porque creo que en ese momento ni siquiera se usaban todos los términos que usamos nosotros hoy, ¿no? Ella trabajó la tierra durante mucho tiempo, hasta que en un momento, cuando yo era muy chiquita, tuvo que irse a vivir a la ciudad, puso un almacén y dejó de producir en esa pequeña finca. ¿Por qué? Porque fue muy hostil el contexto económico, climático. Cada vez el agua escaseaba más. Para quienes conocen, Mendoza es un desierto y en Mendoza dependemos de las nevadas en el invierno, que durante el verano se derrite esa agua, se canaliza de forma artificial, la agricultura, la actividad humana, el agua de consumo, todo depende del agua de deshielo, no llueve en Mendoza. Entonces la sequía fue uno de los factores determinantes para que los productores mendocinos empezaran cada vez a poder producir menos. Con el cambio climático, el aumento de las temperaturas, menos precipitaciones, había menos agua para producir. Mi abuela fue uno de esos agricultores que no tuvo las herramientas, el conocimiento tal vez, las herramientas financieras, la espalda financiera, para poder adaptarse a ese contexto climático adverso, a una economía, a una industria que cambiaba de forma muy acelerada. Ella se dedicó después a otra cosa y yo crecí en esa finca que ya no era productiva. Pero a mí eso me atravesó muy profundamente. Y en realidad esa historia se las cuento porque para mí el cambio climático, la sequía, la seguridad alimentaria, eran problemas que yo quería entender mejor. Por eso en la universidad estudié Relaciones Internacionales, en realidad para poder entender en profundidad esos grandes problemas que son problemas globales pero que afectan a mi comunidad, a mi familia, a mi abuela. Después de la universidad, cuando terminé la universidad, tuve una enorme crisis vocacional, por no decir crisis existencial, que la sufrí bastante, la verdad. No sé si acá alguna vez alguien se sintió perdido sin saber qué hacer. A mí me pasó eso. Yo sabía que quería trabajar en algo relacionado a solucionar los problemas que había sufrido mi abuela. ¿Cómo podía hacer yo, desde mi lugar así de chiquitito, para poder solucionar problemas de los productores, para poder solucionar temas que afectan a la seguridad alimentaria, a la producción de alimentos, a la adaptación de la producción de alimentos al cambio climático? Era algo tan grande que me abrumaba, no sabía por dónde empezar.
Empecé por algo que estaba bastante relacionado a mi carrera, que eran las políticas públicas. Empecé tratando de desarrollar políticas públicas enfocadas a la tecnificación de los productores agropecuarios. Lo que hacía era crear herramientas que se pudiesen implementar desde el Estado para poder ayudar a los productores, a los pequeños productores específicamente de toda la Argentina, pero particularmente de la provincia de Mendoza, que pudieran adoptar tecnologías de forma accesible, de forma fácil, para que pudieran tener más adaptación al cambio climático, que pudieran hacer más eficiente el uso del agua, de la energía, etc. Ese camino por las políticas públicas aplicadas a la agricultura me llevó a Taiwán. En esta foto estoy en Taiwán. Una de las políticas públicas, uno de los proyectos que implementé en el Ministerio de Agroindustria de la Nación fue seleccionado por el gobierno de Taiwán como un caso modelo y me eligieron en el ministerio para poder ir a representar esa experiencia y contarla con distintos actores de todo el mundo en Taiwán. Ese fue para mí uno de los momentos de serendipia de mi vida. Yo no era emprendedora, insisto, en ese momento hacía políticas públicas desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Y en ese momento, gracias a ese viaje, fui por primera vez a una empresa de biotecnología, a una súper empresa de biotecnología, que se dedicaba a hacer soluciones desde la ciencia para la agricultura. Yo no había escuchado jamás en mi vida la palabra biotecnología, pero en ese momento fue como, wow, encontré algo que yo no estaba buscando, pero que me parece maravilloso. Gracias a eso, empecé a explorar cómo puedo hacer yo para acercarme al mundo de la ciencia si no soy científica. En realidad, yo no sé tanto de ciencia. Yo sé sobre agricultura, sé sobre los problemas que yo vi en mi abuela, en mi familia, en mi comunidad. Y estudié, relaciones internacionales, entiendo sobre negocios internacionales, pero no sé sobre ciencia. Entonces, gracias a esa serendipia, ¿no?, de encontrar el mundo de la biotecnología, empecé a explorar y empecé a meterme un poco autodidacta a aprender y a relacionarme con científicos, con tecnólogos, con gente relacionada al mundo de la ciencia y la tecnología aplicada a problemas más concretos. Así llegué a Singularity University, que es una universidad muy innovadora que hay en Estados Unidos. No es una universidad académica, sino que es una organización que fundaron entre Google y la NASA para poder entrenar a líderes, no necesariamente tecnólogos y científicos, que quieran solucionar problemas exponenciales, problemas que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo. Otra serendipia que me pasó ahí es que conocí a un partner de un fondo de inversión de biotecnología que está basado en Argentina, Gridex, y él me dijo, Paz, si vos querés solucionar problemas del agro, tenés que ir por el mundo de la biotecnología, yo te voy a ayudar a entrar a ese mundo. Gracias a Federico y a un programa en el que participé, conocí a Enrique, que hoy es mi socio. Enrique es un biotecnólogo. Él es especialista en biotecnología, él es especialista en moléculas. Con Enrique nos juntamos y nos dimos cuenta que todo ese conocimiento del problema que yo tenía y el conocimiento de biomoléculas que él tenía, si lo combinábamos, era muy poderoso. Así fue que creamos Savia Bio para poder desarrollar insumos biológicos para adaptar la agricultura al contexto de crisis climática y ambiental. Empezamos desarrollando un producto en específico, que es un bioestimulante, que incrementa la tolerancia de los cultivos a la sequía, que es el problema que enfrentaba mi abuela, ¿no?, en Mendoza. Pero otra serendipia que ocurrió es que nos dimos cuenta que esas proteínas específicamente, que eran el principio activo a partir del cual desarrollábamos este producto, eran tan poderosas que nos permitían no solamente adaptar los cultivos a la sequía, sino que podíamos crear proteínas específicas. Nosotros podíamos diseñar nuevas proteínas que no existen en la naturaleza para poder abordar distintos problemas que afectan al agro. Eso fue otra serendipia, porque la verdad es que no era lo que estábamos buscando al principio. Nos dimos cuenta que podíamos combatir hongos, virus, bacterias, enfermedades de plantas, insectos que atacan a las plantas, estrés climático para altas temperaturas, heladas, etc. Un montón de problemas que hoy afectan a la industria de la agricultura. Aprendimos muchísimo sobre esto de
de la serendipia, ¿no? De estar atentos y agradecer y ser muy conscientes de cuando pasa algo maravilloso que no estamos buscando, saber aprovecharlo. Y ahí es cuando yo me pregunto, y me empecé a preguntar, ¿está realmente bien entendido el concepto de serendipia? ¿Es una serendipia algo que no estaba buscando? ¿No? Porque si volvemos atrás al concepto, decíamos que una serendipia es un hallazgo valioso e inesperado que se produce de manera casual o accidental. Fleming encontró la penicilina por suerte. Yo creo que no. Yo creo que Fleming encontró la penicilina porque era un científico que estaba muy preparado y que supo identificar en ese hongo que estaba arruinando sus experimentos una oportunidad. Y yo creo que un poco sabia y mi camino emprendedor, que considero que fue una serendipia porque yo no estaba buscando emprender, no se basó en suerte, que fue un hallazgo que encontré no por casualidad, sino porque estaba en movimiento. Entonces, para iniciar el día, este día que van a tener ustedes, que va a estar lleno de oportunidades y probablemente hayan muchas serendipias esperando a ser descubiertas en este lugar, les quiero dejar algunos pensamientos y algunos tips. Si nosotros pensamos que una serendipia es simplemente encontrar porque sí, porque estoy así acá parada, algo maravilloso que viene y me toca la puerta y me dice, Paz, tomá, acá hay algo maravilloso para vos, yo creo que no estamos teniendo el enfoque correcto. Una serendipia, yo creo que si lo queremos graficar de una manera fácil de entender, es algo así. Es estar en búsqueda de algo, aunque no sepamos muy bien qué, y de repente encontrarnos con algo muy valioso. Capaz que no es exactamente lo que estábamos buscando al principio, ¿se entiende? Pero sí es algo que no vamos a encontrar si nos quedamos quietos. Las serendipias no vienen a buscarnos cuando nos quedamos quietos. Fleming estaba investigando, estaba haciendo estudios científicos, estaba haciendo experimentos, estudió muchísimo sobre microorganismos para poder entender que un hongo podía matar una bacteria y así descubrir un antibiótico. Entonces, mis tips que les quiero dejar ahora están un poco respondiendo a esta pregunta. ¿Se puede sembrar la serendipia? Yo creo que hay algunos trucos para sembrar la serendipia. No se los puedo garantizar, probablemente hay que ser muy paciente para encontrar una serendipia, pero yo creo que sí hay formas de sembrar o preparar el suelo, la tierra, para que se vuelva un terreno fértil para que crezcan serendipias. En primer lugar, si les tengo que recomendar algo, les diría que inviertan en ustedes mismos. Y no hablo solamente de plata, hablo de que se conozcan mucho a ustedes mismos. Yo creo que algo que fue determinante, por ejemplo, en el caso de la penicilina, es que Fleming se dedicó muchísimos años a aprender de biología para poder entender el potencial de ese hongo, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos dedicando nosotros a prepararnos, a estar a la altura, ¿no?, de las búsquedas que queremos encarar? Y en esto no se trata tampoco solamente de preparación académica, se trata de conocernos a nosotros mismos, de ser dueños de nosotros mismos, saber qué cosas nos gustan, nos apasionan, qué cosas nos enojan, cómo controlamos nuestras emociones, cómo controlamos la frustración, qué tan capaces somos de perseverar cuando se pone difícil. Todo esto, a mi criterio, es invertir en uno mismo. Por otro lado, explorar y permanecer en movimiento. Nosotros, si nos quedamos quietos, insisto, no vamos a encontrar cosas maravillosas. Y no significa siempre que sabemos qué estamos buscando. A mí me pasó de estar muy perdida después de la universidad, de no entender cómo poder encarar ese camino a buscar hacer lo que a mí me apasionaba. Pero sí es importante permanecer en movimiento, permanecer en búsqueda. Si nos quedamos quietos, seguramente no van a aparecer serendipias. Por otro lado, darle espacio a lo inesperado. Es muy fino el equilibrio que tenemos que encontrar entre foco y apertura. No es una cuestión de estar todo el tiempo buscando cosas diferentes,
pero sí dentro del foco de, ok, yo quiero estudiar microorganismos, por ejemplo, como Fleming, bueno, estar abierto a cuando hay un hongo que afecta a tu experimento, en lugar de enojarte y descartarlo y empezar el experimento de nuevo, preguntarte, bueno, capaz que vale la pena ponernos a explorar por qué este hongo está matando las bacterias, ¿no? Si no estamos abiertos a esa apertura, no vamos a descubrir serendipias que están enfrente de nuestros ojos. Y también es importante entender las serendipias. Las serendipias se saben camuflar. Hay muchas veces que no son explícitas, que no hay un cartel diciendo, pasa, acá está el futuro de tu vida, tenés que crear una empresa de biotecnología. No, hay que estar abiertos a que cuando tal vez estamos haciendo políticas públicas para el agro y nos encontramos al mundo de la biotecnología, bueno, estar abiertos a preguntarnos, ok, ¿será que esta industria, será que la ciencia puede ser útil para mí, para alcanzar mi propósito? Resulta que sí. Por otro lado, las serendipias son incómodas, porque les aseguro que cuando Fleming se dio cuenta que ese hongo tenía mucho potencial, llegaron un montón de problemas. Tuvo que hacer un montón de nuevas investigaciones, tuvo que cambiar toda su planificación, tuvo que registrar ese producto, tuvo que presentarlo, tuvo que escribir papers. Entonces, no es que, bueno, la serendipia llega y de repente está todo resuelto. Ese es el momento de empezar a trabajar justamente. Por otro lado, a las serendipias les gusta la acción, los lugares nuevos y las personas que piensan distinto. Fíjense que Fleming se especializaba en bacterias, no en hongos. Tuvo que ponerse en relación y ponerse en lugares incómodos para él, para aprender de repente desde cero sobre hongos. O para mí, aprender sobre biología, biotecnología, fue muy difícil también, fue incómodo. Tuve que abrirme a lugares nuevos, a personas nuevas. Entonces, esa apertura, ser plásticos, ser flexibles y poder tener la capacidad de poder insertarnos en lugares nuevos, de exponernos a otras formas de pensar, es clave para que aparezcan las serendipias. Y para cerrar, y sobre todo para que puedan aprovechar el día de hoy, yo les recomiendo que vengan a Endeavor específicamente, pero que lo apliquen a su vida, que vengan a este evento no a ver qué pasa, a ver qué onda el ecosistema. No, vengan a hacer que las cosas pasen. Y se los recomiendo porque también una vez que inicié mi camino emprendedor, como les contaba antes, yo siempre estuve de ese lado del escenario. Y para mí este tipo de espacios fue un lugar lleno de serendipias. Yo acá, en una experiencia en Endeavor, conocí a mi primer inversor ángel, Fer, que debe andar por acá ahora. En una experiencia en Endeavor conocí a una institución uruguaya que me facilitó poder instalar mi laboratorio en Montevideo y ahora nuestro laboratorio está escalando un montón y se internacionalizó en Montevideo. Gracias a una experiencia en Endeavor conocí partners, conseguí proveedores que aceleraron mi desarrollo científico. Hubo un montón de cosas que yo no estaba buscando. Yo no vine a experiencia en Endeavor ese día buscando un inversor ángel, pero estuve abierta a esas posibilidades e hice que las cosas pasaran. Entonces les recomiendo que hoy busquen hacer que las cosas pasen. No tengan miedo al ridículo. Vayan y hablen con ese desconocido. Cuenten lo que están haciendo. Puedan expresar, traten de expresar la pasión que los lleva a hacer lo que están haciendo. Porque esas cosas pasan realmente cuando salimos a hacer que pasen. Así que para terminar, les dejo esta reflexión. Que la historia de la penicilina no habla sobre la suerte. La historia de la penicilina habla sobre mirar distinto. Savia, la historia de Savia, la historia de mi camino emprendedor personal, yo creo que no fue suerte. Fue la capacidad que tuve de mirar distinto. Así que les recomiendo que hoy y que en su camino emprendedor, les recomiendo que no busquen la suerte. Ni siquiera les deseo suerte, no necesitan suerte. Necesitan cultivar la tierra con preparación personal, con contactos, con perseverancia, con flexibilidad, con un montón de todas esas cosas que estuvimos hablando, para que de esa tierra florezcan las serendipias. Muchas gracias.